nunca me dejarás. En la espera o en el recorrer. Pero entendemos que es uno el Padre, que es uno el Hijo y que es uno el Espíritu Santo, que los tres son Dios, el creador del universo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, siendo la tercera persona de la Trinidad, es pues deidad y tiene la tarea de manifestar la presencia activa de Dios al mundo, pero también principalmente en la iglesia. Por eso es que el Señor nos ha capacitado para que hagamos el servicio, el ministerio hacia la iglesia. No nos da el Señor los dones para nosotros solos. El Señor me dio el don de la predicación, entonces yo me predico a mí mismo, ¿sí? ¿Y esto qué nos dice? Debemos de evitar pensar, ya hermanos, quitar el pensamiento que quizá algunos todavía tengan, de que venimos a la iglesia y vemos a Dios, ¿sí? Decimos, yo voy a la iglesia para encontrarme con Dios, y yo voy a ver a Dios, sí, y los demás, pues yo no sé, y yo voy al culto, le canto, ofrendo, tomo mi cena, recuerdo a Jesús y me voy. Yo de los demás no sé nada. Ese es un error, hermano. El Espíritu Santo nos ha capacitado no para apacentarnos o ministrarnos a nosotros mismos. El Espíritu Santo nos ha capacitado para ministrar a los demás. Los dones que el Espíritu Santo le ha dado, y eso lo vamos a ir viendo, han sido dados para el servicio de los demás, no para usted. Asimismo, los dones que el Espíritu Santo y con los que nos ha capacitado a todos son para servirle a usted. Porque así es como funciona esto, hermano. Recordemos que el pueblo de Dios, en analogía, es un cuerpo, pero así como nuestro cuerpo está compuesto de muchos miembros, así también el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, está compuesto de muchos miembros. Y todos, hermanos, funcionan activamente o deben funcionar activamente para beneficio de todo el cuerpo, de quien la cabeza es Cristo el Señor. Amén, hermanos. Entonces, es claro, pues, hermanos, que la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es mucho más pronunciada que la que en el Antiguo Testamento se realizaba, pero eso no quiere decir que el Antiguo Testamento no tenga la obra, la capacitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, como el Padre y como el Hijo, desde el principio, desde siempre están operando, desde el inicio están funcionando. ¿Cómo funcionaba el Espíritu Santo, hermanos, en el Antiguo Testamento? Lo menciono rápidamente antes de entrar a los dones espirituales que evidentemente tienen función a partir de la iglesia, a partir del Nuevo Testamento, a partir de que el Espíritu Santo es dado a todos los cristianos, al pueblo de Dios, y eso lo vemos en Hechos, ¿sí? Pero también lo vemos anunciado y prometido por el mismo Señor Jesús, cuando les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando estaba por despedirse, que los discípulos le decían, pero no nos dejes solos, el Señor les dijo, no los dejaré solos, sino que les enviaré al Consolador, ¿sí? Estaba hablando del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, ¿cómo operaba en el Antiguo Testamento, hermanos? Bueno, dice ahí que la obra y ministerio del Espíritu Santo, hermanos, en el Antiguo Pacto, en un sentido era un anticipo, valga la expresión, era un anticipo de su obra y del ministerio en la redención. Sus operaciones, cómo operaba, cómo funcionaba el Espíritu Santo, hermanos, en la época de Israel, fueron un adelanto, por así decirlo, en lo que tenía que ver o que iba a ser en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿A qué voy con eso? Miqueas, capítulo número 3 y versículo 8, lo voy a leer rápidamente. Dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fortaleza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. El profeta está diciendo, hermanos, que él fue lleno
del Espíritu Santo, un espíritu de poder para realizar una función. ¿Y cuál era esa función? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Los profetas, hermanos, en el Antiguo Testamento recibían el Espíritu de Dios, eran capacitados los profetas para hacer la obra que el Señor les había mandado. Por ejemplo, tenemos al profeta Isaías, que cuando es llamado por Dios dice: he aquí que soy muerto, ¿sí? No soy digno de ver al santo, al perfecto, voy a morir porque soy inmundo de labios. La palabra de Dios nos dice que en medio de un éxtasis espiritual, el profeta Isaías recibe, hermanos, es capacitado por el Espíritu Santo, el cual lo limpia, ¿verdad? Utiliza una metáfora, una analogía para decir que como él estaba viendo unos serafines, si han leído Isaías, saben de lo que estoy hablando, hermanos, y dice que volaban, ¿sí? Unos querubines que tenían 6 alas y que con 2 volaban y que con 2 cubrían sus pies. ¿Sí lo recuerda eso, hermanos? Y dice que uno de ellos tomó un carbón, ¿sí? Ardiendo, y entonces con eso toca sus labios. Bueno, dijo una vez un hermano que le ha de haber dolido mucho porque le quemó fuerte la boca, ¿verdad? Estamos hablando de, era sentido figurado, hermanos, y no era literal. Estaba diciendo que el Espíritu Santo lo había tocado, hermanos, y lo había limpiado, porque le dice: ya ha sido quitada tu falta y ha sido limpio tu pecado. Eso sucede en el llamamiento de Isaías. Él recibe el Espíritu Santo, es limpio, y a partir de ahí Isaías, hermanos, que era pues una persona que trabajaba como ganadero entre las ovejas, andaba ahí como similar a lo que hacía David, similar a muchos otros, a Moisés. A partir de ahí se convierte en un profeta poderoso de Dios. ¿Quién ha leído Isaías 53? Isaías 53 escrito poderosamente por este hombre que decía que era un hombre que merecía morir, sí, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo que es inmundo, había visto sus ojos al Señor, al Santo Perfecto, es capacitado, y por medio de esto Isaías hizo una obra maravillosa. Así como Miqueas, así como Isaías, así como Elías, hermanos, muchos profetas fueron capacitados para poder hacer la obra de Dios mediante el Espíritu Santo, el cual era dado en casos muy específicos, como a los profetas, ¿sí? Y los capacitaba, les daba habilidades que no tenían. Moisés dijo: yo no puedo ir a hacer eso que tú me mandas a hablar con el faraón porque soy tartamudo, porque no puedo hablar, ¿sí? Y Dios ciertamente le dio a su hermano Aarón, pero hermanos, Moisés fue capacitado por Dios para hacer esa obra. Y no lo hizo con habilidades humanas porque no tenía, se lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Vemos en otra historia a David siendo ungido, ¿sí recuerda esa historia? Por otro profeta, justamente, por el profeta Samuel. Y este profeta, hermanos, el profeta Samuel, al ungirlo, ¿sí? Estaba simbolizando que a David le había sido dado, dice el primer libro de Samuel, el Espíritu Santo, para que pudiera liderar a su pueblo. Así que no solamente a los profetas Dios les daba el Espíritu Santo, sino también a los reyes. A Saúl, de Saúl habla que a sí mismo le había dado el Espíritu Santo en el mismo libro, pero después dice interesantemente, hermanos, que el Espíritu de Dios se había ido de Saúl y que había enviado, ¿sí?, un espíritu malo de parte de Jehová a atormentarlo. Eso nos dice que en el Antiguo Testamento, hermanos, la función específica del Espíritu Santo también en algunas ocasiones era temporal. Es decir, iba y llegaba sobre una persona, lo capacitaba. El Espíritu Santo, la tercera persona, capacitaba a un hombre para hacer una función específica, pero después podía irse. En el Nuevo Testamento, sí, esto no sucede así. La promesa para nosotros, hermanos, es que el Espíritu Santo nos ha sido dado y es permanente. Dios permanentemente viviendo en nosotros. A pesar de cómo somos, como Isaías, hombres de labios inmundos, sí, el Señor ha venido a habitar en nosotros, hermano.
así como habitó en su Hijo, como habita en Él corporalmente la deidad. Imagínense eso, hermanos. Así que los dones que Dios nos ha dado, sí, no son meras habilidades humanas, sino es el poder del Espíritu Santo, Dios mismo viviendo en sus hijos. Esa es la promesa, hermanos, que Él hizo y que ha cumplido con nosotros. Así que era para capacitar a los profetas, pero también daba dones de liderazgo, como en el caso de David, que era un muchachillo y que en un poco tiempo adelante lo hizo rey sobre Israel y quitó a Saúl, hermano. El don del Espíritu Santo era dado también a sacerdotes y a otras personas que aprendemos por el Antiguo Testamento que lo recibieron para hacer esa función. Voy a poner una tabla muy específica de esto de lo que estoy mencionando. El Espíritu Santo, hermanos, nos capacita, ¿sí?, de diferentes maneras. Sí, la palabra de Dios habla, hermanos, de una diversidad de dones. Y eso es muy interesante. Al rato en la predicación vamos a meditar sobre eso también. Sí, pero es muy interesante porque si bien es cierto, nuestro hermano hablaba la semana pasada de unidad, ¿sí?, la siguiente parte que tiene que ver con el servir a Dios y que vamos a meditar en su palabra, tiene que ver con esto, hermano. Por una parte, Dios quiere que seamos todos uno solo, pero al mismo tiempo Él sabe que somos individuos únicos, ¿sí? Y en la diversidad hay perfección. Él nos ha dado y nos ha capacitado con diversidad de dones. Y hay en el análisis de las Escrituras ciertas cosas que podemos ver. Que no todos, hermanos, tenemos todos los dones, ¿sí? Pero que todos, y escúchenlo porque es así, todos al menos tenemos un don. Al menos tenemos un don. Dice la palabra de Dios que Él, sí, nos ha dado, dice, a cada uno, ¿sí?, a cada uno. Así que no hay tal persona dentro del pueblo de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, hermanos, si es que es cristiano, que pueda decir o que le esté permitido decir, no, es que yo realmente no sirvo para nada, ¿sí? Eso sería una vergüenza escucharlo dentro de un miembro del pueblo de Dios. Ese no sirvo para nada o yo no sé hacer nada, ¿sí? No debe de ser permitido porque a todos, al menos, hermanos, hemos recibido, dice la palabra de Dios, y es verdad, un don para ponerlo a su servicio. He escuchado a algunos hermanos decir eso, es que yo realmente no sé hacer nada. Bueno, posiblemente no sabía hacer nada antes, aunque lo dudo porque mentir sí sabía. Pero ahora, sí, que llegamos a Cristo, hermanos, es imposible que digamos yo no sé hacer nada. Voy a regresar un poquito a lo que les acabo de decir, porque es muy importante. La tercera persona de la Trinidad, hermanos, habita dentro de nosotros. Sí, podemos entender, hermanos, todo lo que representa esa frase, la tercera persona de la Trinidad. Dios, hermanos, el creador del universo, el que hizo todo, sí, ha enviado al Espíritu Santo, que es Él mismo, en la tercera persona de la deidad, de la Trinidad, a habitar en nosotros. El Dios omnipotente que dividió el mar en dos, que creó algo de la nada, el que nos creó a nosotros, dice, a nosotros y cada uno desde el vientre de nuestra madre nos entretejió y formó, ¿sí?, cada uno de nuestros huesos, de nuestras arterias, de todo lo que compone, los médicos saben más de eso, todo lo que compone el cuerpo humano, hermano. Pero además sopló aliento de vida en nosotros, nos puso un alma, hermanos, un espíritu, ¿sí?, y que hizo todo maravillosamente y que controla, dice, el universo con la diestra de su poder, hermanos, que sostiene todo aquí y que vive dentro de usted. No puede ser que no le haya capacitado para hacer algo y para servir a su pueblo. Es imposible. Y lo hemos visto muchos de nosotros, hermanos, que en otro tiempo nos sentíamos muy limitados, ¿sí?
para hacer muchas cosas, pero que gracias al poder del Espíritu Santo estamos hoy aquí sirviéndole a Dios. Para muestra basta iba a decir un botón, pero un costal de botones que está aquí frente de ustedes, hermano, que puede hacer esto, que puede pararse delante de ustedes y no salir corriendo, ¿sí? Gracias al poder del Espíritu Santo. Por la humanidad que conservo y que conservamos, es por eso que, aunque esté haciendo frío, siempre estoy sudando. Esa es la muestra de que hay naturaleza humana y débil dentro de nosotros, pero dentro de nosotros, hermanos, actúa el poder del Espíritu Santo, capacitándonos para hacer la obra que tenemos. Así que todos somos llamados a eso. Ahorita voy a ponerles una tabla donde están concentrados esos dones, hermanos, pero menciono los pasajes en el Nuevo Testamento donde se habla específicamente de todos los dones y están ahí. Ya vi que están tomando nota con el celular algunos de ellos, tomándole fotos, está bien. Sería importante si lo pudieran transcribir después, los que solo están tomando foto, y poder guardarlo, hermanos, o tener un archivo digital al que pueda ir y consultar rápidamente. El primer pasaje, que es Romanos, hermanos, Romanos 12, capítulo número 6 y 8, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o si de el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Ahorita no vamos a detallar eso, hermanos, eso lo vamos a dejar para la segunda y tercera sesión, los voy a mencionar rápidamente, pero de ahí sale justamente, hermanos, la lista que puse en la tabla anterior concentrada, ¿sí? Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, mostrar misericordia. Como le decía, vamos a ir detallando cada uno de esos en las siguientes sesiones. Ahorita es una introducción muy rápida, hermanos. Vamos a regresar a la tabla anterior. Primera a los Corintios 12, primero los Corintios capítulo 12, versículos 6. Ahí está el listado, ¿sí? Y vamos a pasar al segundo listado. Permítame, no quiso. Ahí está. Primero los Corintios 12, 8 al 10 dice: porque a este os es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe. A otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otro hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Al respecto de este pasaje en específico, hay algunas otras cosas que decir. Las tengo reservadas para la segunda sesión, pero voy a darles un adelanto, hermano. Hay dos tipos o dos corrientes de teoría con respecto a los dones espirituales, ¿sí? Esto no lo traigo aquí porque es para la otra sesión, así que si lo puede anotar o si se lo guarda de memoria, pues está bien. Una de las corrientes se llama continuistas y otra de las corrientes se llama cesacionistas. Ah, caray, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, aquí, hermanos, en este listado de dones, ¿sí? Hay unos dones que a la fecha, a nuestro tiempo actual, son controversiales, ¿sí? Ya lo hemos platicado, ya no me quedan 10 minutos, así que voy rápido. Ya lo hemos platicado, hermanos. Hay muchas personas que consideran, que creen que algunos de estos dones que están aquí en nuestros días ya no están operativos, por así decirlo. Ya no están activos, ya no están funcionando dentro del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan al inicio les dije cómo era la operación en el Antiguo Testamento? La palabra operación, digo, no es faltarle al respeto al Antiguo Testamento, al Espíritu Santo, perdón, pero en el Antiguo Testamento, sí, el Espíritu Santo operaba, sí, de cierta manera, es decir, realizaba
actividades, hacía cosas, a eso me refiero con operación. Entonces, hay algunos hermanos, una corriente que piensa que muchos de estos dones ya no operan, ¿sí? Ya no funcionan, ya no están vigentes o activos dentro del pueblo de Dios. Esos hermanos son los que están a favor de la corriente cesacionista, del verbo cesar, es decir, se acabó, se acabaron, cesaron, ya no funcionan, ¿sí? Que son los dones de manifestación, los dones que eran muy evidentes, donde eran manifiestos que estaba sucediendo algo, ¿sí? Como cuando el Señor resucita a Lázaro, cuando Pablo resucita en Atenas después de predicar como 300 horas, así como los pastores aquí que duermen a la raza porque predican 2, 3 horas, y a partir de hoy vamos a predicar 35 minutos y tenemos la libertad de irlo a bajar al que se pase, por el ajuste que estamos haciendo. Bueno, los otros pastores, no ustedes, lo podemos ir a bajar. Entonces, Pablo resucita, ¿verdad?, a una persona que se había caído, y entonces esos dones donde Pablo resucita a esa persona, era un don de manifestación, ¿sí? Porque Pablo tenía el don de poder resucitar a una persona, porque Dios se lo dio. Pedro, cuando va caminando, ¿sí?, rumbo al templo, dice que la gente se le amontonaba, ¿sí?, tanto así como en el caso de Jesús, y entonces la gente dice, si tan solo yo pudiera ser cubierto por la sombra del apóstol Pedro, quedaría sano, ¿verdad? Y dice, Hechos registra que Pedro, que así como los apóstoles, hermanos, caminando, y la gente con esa fe que tenía y su sombra, ¿sí?, les pasaba por encima, así por un ladito, donde eran un poquito ahí cubiertos por la sombra, dice que quedaban sanos, hermano. Esos eran dones de manifestación, dones de sanidad, que era manifiesto para todos y era impresionante verlo, ¿verdad? Entonces, eso, hermanos, la misma palabra nos dice que esos dones que los apóstoles tenían, hermanos, tenían un fin, un propósito, ¿sí?, que era confirmar la palabra que los apóstoles le estaban hablando a la gente. Y es algo muy, muy sencillo, muy fácil de entender, hermanos. Todas las personas que estaban ahí alrededor no conocían el evangelio de Jesucristo. Ellos lo que conocían era, bueno, muchos, los que eran gentiles, conocían lo de sus deidades, conocían lo de los griegos, ¿verdad? Todos los ídolos a los cuales adoraban, pero gran parte, la mayoría, hermanos, de los que estaban ahí en Jerusalén cuando los apóstoles comenzaron la iglesia, lo que ellos eran antes es que eran judíos, ¿sí? Entonces ahora se está predicando, hermanos, el evangelio de Cristo, se está formando una iglesia de nueva creación donde se está hablando de lo que Jesús estuvo haciendo durante 3 años en su ministerio. Sí, ese Jesús, les decía, al que ustedes crucificaron, al que ustedes mataron, sí, resucitó. Y nos ha enviado para traerles a ustedes ahora las nuevas del evangelio de salvación, que un día Él va a regresar y nos va a llevar a su reino con su Padre celestial. Y entonces escuchaban eso, pero ¿cómo si ese Jesús fue crucificado? Y ser crucificado según el Antiguo Testamento, según la ley, era causa de deshonra y de vergüenza. ¿Cómo me vienes a hablar de que Él ahora es Dios, que Él es el Creador? Es algo incomprensible para mí. Bueno, para que veas que es cierto, dice Pedro a uno que estaba ahí, de lo que tengo te doy, levántate y anda. Entonces, después de predicar la palabra, hermanos, sí, el Señor les permitía hacer estas maravillas y milagros de entre ellos para confirmar la palabra que les estaba siendo dada, y entonces no podían negar ante tales evidencias. ¿Sí queda claro eso, hermano? Los dones de manifestación, de sanidad, de resucitar muertos, hermanos, de levantar a una persona que no podía caminar desde su nacimiento, o hacer hablar a alguien, ¿sí?, que no podía hablar porque era mudo desde que nació también, y sanar otras personas de diferentes enfermedades, hermanos, era manifiesto a todos. Y entonces eso servía en aquel entonces para conformar la iglesia de nueva creación, porque les quedaba claro que venían de parte de Dios. A Jesús le dijo a alguien una vez, ¿se acuerdan? Maestro, sabemos que vienes de Dios, Nicodemo, porque ninguno puede hacer las obras que tú haces si no viniere del Padre. Era claro para él. Era claro para ellos que con las cosas que Jesús hizo, hermanos, que hizo muchas más, ¿sí?, muchas más cosas manifiestas, es que Él era el Mesías. Así que
esa encomienda que les fue dada a los apóstoles de ir y formar la iglesia, hermanos, y predicar el nuevo evangelio, las buenas nuevas de salvación, tenían que venir acompañados de milagros y de obras y de maravillas y de señales y de prodigios para confirmar. Y entonces los cesacionistas, hermanos, dicen que eso ya quedó confirmado. Ellos no tenían la palabra escrita como nosotros la tenemos digitalmente o en su Biblia escrita, no tenían el Nuevo Testamento, no sabían de las divisiones y que si el apóstol Pablo, ni debatían que quién había escrito Hebreos, y no debatían nada de eso, hermanos. No tenían el Nuevo Testamento como usted ahora lo tiene, ¿sí? Entonces ellos escuchaban la palabra, veían y entonces creían. Para nosotros esas cosas no son necesarias, porque como dijo Jesús, ¿verdad? Dichosos aquellos que van a venir después y que van a creer sin haber visto estas cosas, pero han quedado escritas, registradas, hermanos, para memoria de nosotros. Ahí están escritas. Esa es la confirmación que necesitábamos. Ya no necesitamos nada más porque la palabra ya ha sido dada y es perfecta. Y entonces los cesacionistas dicen que entonces los dones de sanidad, hermanos, y hacer milagros, la profecía sí, porque esa tiene que ver con otra cosa y después la vamos a ver. Las lenguas y la interpretación de lenguas, sí, no son necesarias porque en aquel entonces, en Pentecostés, les fueron dadas lenguas, pero lenguas conocidas, sí, de muchos visitantes de diferentes regiones que se juntaron en ese lugar, y eso sucedió en ese momento para que se dieran cuenta que había sido derramado el Espíritu Santo de Dios. Pero ya no hay necesidad de eso. Eso dicen los cesacionistas, que entonces esos dones, hermanos, ya no están vigentes, ¿sí? Los continuistas dicen que no, que todavía están vigentes y por eso, ¿sí?, hacen programas, ¿verdad?, de sanidad. Venga y será sano. Y sí, he escuchado eso ahora. Bueno, ya más o menos se da cuenta de cuál es el pensamiento con lo cual nosotros estamos de acuerdo, pero no del todo, hermano. No queremos blasfemar contra Dios ni decir que hoy en día el Espíritu Santo ya no opera milagros, porque los hemos visto, hermano. Pero funciona de manera diferente. Ya no es que nos haya dado a cada uno de nosotros ese don, sino que el Señor en distintos momentos específicos, hermanos, opera y hace milagros. Hemos visto personas que estaban desahuciadas, sí, que tenían ya muy pocas esperanzas, y hemos visto que Dios los ha sostenido. Por medio de la oración de los santos, por medio de que alguien va y por fe está orando por él, y el Señor en su voluntad, Él ha permitido esto, hermano. Pero funciona de manera diferente en casos específicos, ¿sí? No es porque me ha dado a mí el don de sanidad, sino que yo puedo orar por una persona, toda la congregación, orando por alguien, hermanos, y el Señor sigue operando hoy en día mediante el Espíritu Santo milagros de sanidad. Esa es a lo que yo no puedo decir que ha cesado, no, pero tampoco quiero decir que personas específicas lo tengan, así que soy continuista, esa es mi opinión personal, pero operando el Espíritu Santo estos dones de manifestación en casos muy específicos. Cada uno de nosotros, los hermanos, deben de tener, por ejemplo, Félix, que es calvinista, él tiene otros pensamientos, ¿sí? Y cada uno de nosotros tiene diferentes formas de pensar, pero yo le estoy dando desde mi punto de vista cómo funcionan hoy en día esto. Ni cesacionista ni continuista, ¿verdad?, sino todo lo contrario. Amén, hermanos. Entonces, esa es la segunda lista de lo que tiene que ver con... ¿Qué hago? Ya se acabó el tiempo. El último. Ah, caray. Ya no quiere funcionar esta cosa. Bueno, no se me desespera. Aquí lo pongo. Vamos a terminar con que es un listado que tiene algunos similares de los otros. Dice 1 Corintios 12, 28 al 30, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran,
los que tienen don de lengua? ¿Son todos apóstoles? Es una pregunta retórica, hermanos, que la respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Gracias a Dios, no. ¿E interpretan todos? No, ¿verdad? Entonces hay unos repetidos de algunos otros y hay algunos nuevos que nos encontramos por aquí, como los que administran, hermano. Y aquí están apóstoles, profetas, maestros, milagros, dones de sanidad, los que sanan, ayudar, hermanos, administración, lenguas, por último. ¿Sí? Entonces, estos listados, nos faltan dos que los vamos a terminar la siguiente semana y luego ya vamos a entrar a ver qué son cada uno de ellos, hermanos. Tienen que ver, como les decía, algunos con dones de manifestación, algunos con dones que están vigentes y operando y que son muy evidentes entre el pueblo de Dios, hermanos. Y voy a regresar a la tabla principal, ¿sí? Y que están ahí en esos tres pasajes que ya leímos y que nos faltan esos dos, pero que son muy sencillos. Si ya tomaron nota de ellos, bueno, pues lean esos dos pasajes, son dos versículos, ¿sí? Y ahí habla precisamente de esos dos. Los vamos a repasar rápidamente la siguiente semana y luego vamos a entrar a detallar este asunto. Quise hacer esa mención de continuistas y cesacionistas muy rápido, hermanos, para poder ubicarnos, pero si hubiera dudas o preguntas al respecto, los pueden mencionar ahorita o en las siguientes semanas, que nos falta a qué se refiere con esas dos cosas que dije. Bueno, hasta aquí termino, hermanos, terminamos por el día de hoy con esta parte de taller de dones espirituales, pero si alguien tiene una pregunta, hermanos, una duda, es el momento. ¿No, hermanos? ¿Alguien? ¿No? Ok. Eso quiere decir que o no entendieron nada o lo entendieron todo, lo cual de los de cualquiera está bien. Ok, vamos a hacer una oración, hermanos, para concluir con esta primera parte del culto de capacitación de talleres. Y vamos a pasar, sí vamos a tener un refrigerio aquí afuera, ¿verdad? Sí, pues para los que no alcanzaron a almorzar, hermanos, ahí, a 10 pesos, ¿verdad? La porción. Vamos a pasar ahí y después a las 11, hermanos, a las menos 11, regresamos aquí para alabar al Señor y estar juntos en lo que falta del culto. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Padre, por las bendiciones que nos das este día, Señor, de poder abrir nuestros ojos, de encaminar nuestros pasos hasta aquí, de llegar, estar delante de tu presencia, Padre, poder aprender de tu palabra, Señor. Gracias, porque tu palabra es eficaz, está viva tu palabra, Señor, y habla a nuestro corazón, nos ilumina. Permite que nuestro entendimiento sea abierto, Padre. Permite, Padre, que todo lo que hagamos en este día sea y siga siendo para bendición de mis hermanos, pero principalmente para la gloria y la alabanza tuya, Padre. Bendícenos, te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice el refrigerio que vamos a tomar, bendice a las personas que lo comparten, bendice a todo tu pueblo con sustento. En el nombre de Jesús. Amén, hermano. O en debilidad, en la calma o en la tempestad, yo sé, nunca me dejarás. En la espera o en el recorrer, en el día o el anochecer, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás.